Bueno, y entonces, bueno, vamos a analizar este diagrama. Entonces aquí vamos a tener un diagrama de algo que nosotros tenemos como colector solar. Ujú. Entonces aquí tenemos una placa plana de metal. Este es una placa de metal donde se le agrega directamente una cantidad de calor, que en este caso es la irradiación solar, después de que ya se le restó la parte de la reradiación y la parte de la reflexión. Uh-huh. Todavía hace falta estudiar esos efectos, dado que pues en este caso depende de la posición del colector, la reflexión que vamos a tener. Ajá. Entonces tenemos un colector de esta manera, tenemos un colector a diferentes ángulos, entonces la radiación solar no puede ser directa. Ajá. Entonces en algunos casos depende del ángulo, es que una parte de la radiación solar va a utilizarse y otra parte se va a reflejar por el cristal. De ahí esto debido a que este es un cuerpo opaco, pero de aquí abajo toda la radiación solar que pasa por el cristal, toda esta radiación va a ser absorbida por el metal que tenemos aquí abajo. Uh-huh. De hecho, hay varios parámetros. En este caso está el parámetro de la absorción, el parámetro de la reflexión y el parámetro de... No, creo que ese es el parámetro de la reflexión. Este es de la absorción. Y... tau es de la transmisión. Ajá. Transmisión. Sí, pero de eso, todos esos parámetros son iguales a uno. Déjenme checarlo bien. Todavía de esos parámetros me hace falta revisar más a fondo. Ya vamos a llegar a esos parámetros. Ajá. Pero, o sea, solamente decimos que hay una cantidad de energía que va a estar dando, que va a estar teniendo aquí esta placa, que va a ser TP. Por lo tanto, si nosotros tenemos directamente medido el parámetro de TP, ya no es necesario hacer los cálculos de cuánto se refleja eh, y cuánto se reirradia, o podríamos calcular cuánto se refleja y cuánto se reirradia, pero colocando un termopar en la placa y midiendo. Ajá. Entonces sería bueno que regresando pudiéramos realizar esto. Ahora, en este caso entonces tenemos la placa, tenemos el vidrio y tenemos el material aislante. Estamos viendo al colector de manera... Perdón. Estamos viendo al colector, en este caso, de uno de los lados. Entonces el colector sería de esta manera, estaría de esta manera. Ajá. ¿Sí? Y la placa estaría aquí en medio. Entonces el aire va a pasar hacia acá. Aire me gusta más de color azul. Ajá. Entonces el aire va a pasar hacia acá y va a salir de este lado. Ajá, va a pasar por encima y por abajo de la placa. Y se va a calentar. Entonces aquí la radiación solar, esta es la que les digo que va a pegar directamente y una parte se va a ver reflejada. Ajá. Entonces abajo suponemos nosotros, antes de que se me olvide, suponemos que la pérdida de calor por estos lados y este lado de aquí atrás, supongo que esas pérdidas de calor son despreciables y nosotros solamente podemos tener un modelo de dos dimensiones. La cara que estaríamos viendo en este caso sería esta parte. Esta parte y la placa. ¿Sí? Entonces esto es lo que estaremos viendo aquí en dos dimensiones. Vemos el cristal, vemos el metal y vemos el aislante. No lo quise poner muy grande. Sin embargo, en este modelo lo que me estoy dando cuenta que este modelo lo que hace es despreciar el,
despreciar perdón, la distribución de temperaturas en el cristal y la distribución de temperaturas en la placa. Es muy común hacer esto. Ahora que estaba yo dando la materia de procesos de separación 2, me daba cuenta de que en los intercambiadores de calor, en este caso tenemos un intercambiador de calor, ajá, de doble tubo, y en este caso, ajá, el calor se va a transmitir del ánulo hacia el tubo interior. Entonces, como estos intercambiadores de calor están hechos precisamente para eso, para intercambiar calor, el, la parte o el espesor de este tubo interior es muy, muy, muy delgado. Ujú. Y tiene una conductividad térmica muy alta. Y por lo tanto, la transferencia de calor, pues en este caso, la transferencia de calor se da de manera rápida. Entonces, la resistencia comparada con la resistencia de convección de esta parte del ánulo y del tubo interior es muy grande comparada con la transferencia de calor que hay con la transferencia de calor que hay en el sólido. ¿Por qué? Porque están hechos precisamente para esto. Y eso es lo que precisamente se hace en este modelo. Desprecian la transferencia de calor, en este caso, se desprecia la transferencia de calor en el cristal y se desprecia la transferencia de calor en el metal. En el aislante sí se toma en cuenta. Ya lo vamos a ver después. Ok. Bueno. Ok. ¿Qué hacemos? Bueno. Ajá. Entonces, vamos a tener nosotros una temperatura de la placa y de ahí partimos para salir a todo lo demás. Entonces, en este caso, aquí vamos a tener, esta sería la temperatura de la placa. Y de la temperatura de la placa hay 1 sobre dUT. Este es un coeficiente de transferencia de calor global. Coeficiente de transferencia de calor global. ¿Qué incluye este coeficiente de transferencia de calor global? Incluye principalmente la transferencia de calor que se da por convección hacia la superficie del vidrio. Bueno, en este caso sería de la superficie hacia el fluido y ¿sí? Y reirradiación. Este es H, bueno, H de radiación, como lo que teníamos aquí, ¿sí? Aquí de TP acá tenemos una parte de convección y una parte de radiación. ¿Cómo se llamaban? H1C. H1C. El coeficiente era H1C. H1C y el otro por radiación entre las dos superficies es H1R. H2, sí, H1R. Entonces tenemos los coeficientes de transferencia de calor. De ahí, si quieren, si en este caso es de doble vidrio, sí debemos de tomar en cuenta el espesor. Pero si es un solo vidrio no se toma en cuenta. Entonces de ahí pasaríamos a esto que sería 1 sobre H2, 1 sobre dH2, que sería la transferencia de calor por convección, pero en la superficie del material, y reirradiación, que en este caso sería H2R. Este es H2R. Entonces,
Todos estos coeficientes están englobados en este coeficiente total de transferencia de calor global, ¿sí? Estos. Todo esto es UT. Pero si te das cuenta, estos dos, de la placa al... de la placa hacia acá, hacia el vidrio, hay dos que están en serie. No, perdón, en paralelo. Los dos son en paralelo, ¿sí? Y después estos dos también están en paralelo. Pero podemos sacar la suma de estos dos coeficientes y tener dos coeficientes en serie. Este coeficiente, un coeficiente global que englobe la convección y la radiación debajo del vidrio, y un coeficiente global que me tome en cuenta la convección y la radiación encima del vidrio hasta llegar a la temperatura ambiente. Ajá. Entonces, por lo regular, nosotros en serie las resistencias las sumamos así, tal como están. R total va a ser igual a R 1, vamos a ponerle a la de acá abajo, más R2. ¿Sí? Esto lo pueden encontrar así por los procesos de transferencia de calor, los pueden encontrar en el libro de Yunus. ¿Sí? Pero sin embargo, esto son resistencias. Pero las resistencias sabemos que es 1 sobre de UT va a ser igual a 1 sobre de U1 más 1 sobre de U2. U1 y U2 van a ser el coeficiente de transferencia de calor global abajo, y este sería arriba, U1 y U2. Ajá. Pero estos están sumados en... Estos están obtenidos en serie. Estos se obtienen en serie, ¿sí? Entonces, en serie es U1 y U2. Pero sin embargo, en paralelo el coeficiente de transferencia de calor U1 se estaría obteniendo de H1C y de H1R. ¿Y cómo sumamos en paralelo? Por ejemplo, U1 lo sumaríamos directamente para... ¿Por qué? Porque en este caso serían las resistencias total. Por ejemplo, voy a ponerle la resistencia 1, que se obtiene con el coeficiente de transferencia de calor 1. Sería 1 sobre de U... No, sería 1 sobre de H1C más 1 sobre de H1R. Pero estas serían resistencias, perdón. Estas serían resistencias. Resistencias, que en resistencias serían R1 de convección y R1 de radiación. Siendo R1 de convección 1 sobre de H 1 sobre de H1 1C, y R de radiación es 1 sobre de R de 1 sobre de H1R. Entonces esto quedarían arriba. Entonces R1 total va a ser igual a 1 sobre de U total. Entonces en este caso, sobre de U1, perdón, U1, en este caso lo pasamos arriba, quedaría U1,
y estos serían 1 sobre de UR, que darían HIR más HIC. Bueno, está al revés, serían HIC más HIR. Ajá. Entonces, todo esto, espero no haberlo revuelto, para decirles que en serie se suman como si estuvieran en paralelo los coeficientes. Entonces un coeficiente que es, si nosotros estamos sumando coeficientes, los vamos a estar sumando en como si estuvieran en paralelo, y los que están en paralelo como si estuvieran en serie. Si se dan cuenta, aquí, bueno, para más, la resistencia la sumamos como 1 más 2 en serie, ¿sí? Pero esas son las resistencias, pero los coeficientes se suman como si estuvieran en paralelo, y en paralelo las resistencias se suman como si fueran 1 sobre de R1T, 1 sobre de 1C. Ajá. Pero los coeficientes se suman como si estuvieran en serie. Entonces, a final de cuentas, vamos a tener que sumar estos en paralelo. Y para sumar estos en paralelo, pues tendría yo que U1 nada más sería el coeficiente 1C más el coeficiente 1 IR, y el 2 sería 1 2C más H 2R. Y entonces el coeficiente de transferencia de calor total va a ser 1 sobre de HIC más 1 sobre HIR más 1 sobre de H2C más H2R. Y así tendríamos este coeficiente de transferencia de calor total. Ajá. ¿Qué más? Bueno, hasta ahorita solo hemos visto este coeficiente de transferencia de calor, ¿sí? Y de la temperatura de la placa llegamos a la temperatura ambiente con ese coeficiente de transferencia de calor. Sería Q va a ser igual a TP menos TA multiplicado por UT. Eso es, así calcularíamos la cantidad de calor que pasa de que va a pasar de la placa hacia el a la temperatura ambiente por combustión y por radiación, ¿sí? Pero hay una cantidad de calor que va a estar pasando de la placa al fluido. Entonces, de aquí, de esta placa a la temperatura TP, va a pasar a una temperatura TF de la placa, que va a estar por aquí encima. Va a llegar a una temperatura TF, y también de aquí, de la placa hacia abajo, va a llegar a una temperatura, bueno, de acá, de la temperatura, no, este TB va a ser la temperatura del aislante. De TB hacia la superficie va a llegar a una temperatura TF. Entonces es por eso de que de la temperatura de la placa llega a la temperatura del fluido, y de la temperatura del aislante llega también a la temperatura del fluido. Estos en serie. Pero en paralelo, si se dan cuenta, también están perdiendo. En paralelo también se está perdiendo calor debido a radiación de placa con placa. Esto, aquí tendríamos un coeficiente que se llamaría HPV, que va a ser un coeficiente de transferencia de calor desde arriba hacia la placa. Y aquí, bueno, este coeficiente para determinar esta temperatura sería HVF,
y este coeficiente sería HPF. ¿Sí? Y luego este que tenemos aquí, que no tiene nada, pues de hecho esto, si quisiéramos, hubiera quedado así solamente. ¿Sí? Así. Y con otra resistencia aquí. ¿Qué es otra resistencia? Pues esa sí tiene que ser tomada en cuenta porque es el espesor del aislante. Y esa resistencia vale longitud sobre dk. Entonces aquí sí tendríamos que tomar en cuenta a fuerzas el espesor del aislante para ver qué pérdida, porque en el aislante se está transportando el calor debido a el transporte del calor debido a conducción a través del aislante y llega a una temperatura TA. Pero como esta temperatura ambiente con esta temperatura ambiente son las mismas, pues el autor del libro lo que hizo fue unirlas hasta acá arriba, ¿sí? Regresarlas hasta acá y poner una temperatura. No quería eso. Poner una temperatura TA y esto, y la resistencia del aislante la puso aquí sobre dL sobre dK, que esa sería la resistencia. Entonces todas estas son resistencias. 1 sobre de HPV, 1 sobre de BF, ya sabemos qué es, cómo la calculamos, y ya podemos tener nuestro sistema de varios coeficientes. Si se dan cuenta, en intercambiadores de calor era mucho más fácil, porque en intercambiadores de calor nada más teníamos U de afuera, U1 creo que le llamamos, y U0, y después como estos estaban en serie los sumábamos como si estuvieran en serie. Entonces sumamos la resistencia de conducción aquí y la resistencia de conducción acá, y ya teníamos el coeficiente de transferencia de calor global. Y con ese coeficiente de transferencia de calor global utilizamos una temperatura media logarítmica para poder calcular la cantidad de transferencia de calor que se daba. Y luego hacíamos una serie de correcciones, porque luego si queríamos calculábamos la temperaturas calóricas. O si no, teníamos un factor de corrección para la temperatura media logarítmica. Pero son aproximaciones muy muy buenas que dan resultados de manera rápida, ¿sí? Ok, bueno, ¿qué otra cosa quería mostrarle? Déjenme revisar. Bueno, ejercicios de estos lo vamos a ver después para ver cómo se determina. No, creo que no está aquí. Vamos a ver. Bueno, para este modelo decimos que no hay gradientes de temperatura a lo largo de el espesor del vidrio, ni del plato absorbedor, ni de la placa de metal. Esa sería la primera suposición. La segunda suposición es que los coeficientes de transferencia de calor para todo rango de temperatura son constantes. Entonces, ¿sí? Si estamos trabajando en estado estacionario, durante todo el tiempo estos van a permanecer como constantes. Todos estos coeficientes que ven en este diagrama van a ser constantes. Otra suposición es que el flujo másico es constante también. Y bueno, también lo sería la distribución de velocidades en el colector. Aquí ya habíamos hecho esta suposición, la suposición en el que las pérdidas de calor a los lados es despreciable. Y dice que
el gradiente de temperatura alrededor del ducto es despreciable. O sea, que quiere decir que nosotros vamos a tener un gradiente de temperatura acá. O sea, desde que inicia hasta que termina. No va a ser la misma temperatura al inicio que al final. ¿Por qué? Porque como se está calentando, aquí absorbe un poco de calor y conforme va avanzando en el plato se va calentando. ¿Qué tanto? Pues dice que ese término es despreciable, pero podemos encontrar una temperatura inicial y una temperatura final. ¿Qué otra cosa? Sí, que estos coeficientes de transferencia de calor tanto de arriba de la placa como de abajo de la placa son considerados constantes y en estado estacionario. Y la absorción de la radiación en la cubierta, en este caso en el vidrio, son despreciables. Ajá. Bueno, entonces nosotros decimos que al principio vamos a hacer un balance de calor. Ajá. Entonces es el calor que se va a transferir a el fluido y nos dice que este va a ser igual a el área, en este caso sería el área del absorbedor de la placa multiplicado por alfa por tau por la irradiación solar menos un coeficiente de transferencia de calor global entre la temperatura de la placa menos la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, de la placa, aquí, si sumamos todos estos coeficientes de transferencia de calor, vamos a obtener UL. Y dice que la radiación solar que está siendo aplicada directamente a la placa no va a ser toda la radiación, va a ser ese sería alfa, va a ser la absorción. Permítame. Ajá, sí, porque es necesario la absorción, pero la absorción de qué es necesario definir esos términos. La absorción de qué va a ser la absorción de la placa. Ajá. Tau se relaciona con tau se va a relacionar con lo que se transmite a través del cristal, ¿sí? Lo que deja pasar el cristal. Ajá. Y Rho en este caso va a ser la reflexión. Entonces les decía que alfa más tau más Rho es igual a 1. Entonces si nosotros decimos que toda la radiación solar puede ser utilizada en la placa, pues no sería lo correcto, porque una parte se va a reflejar. Entonces el porcentaje que se va a reflejar está representado por Rho. Una parte se va a, bueno, si es un material opaco, una parte se va a transmitir. Ese sería tau. Ajá. Y en este caso, una parte se va a absorber.
si es un cuerpo negro, entonces pues absorbería. En este caso, el que va a absorber va a ser el metal. El que tenemos aquí abajo, eso es lo que va a absorber la radiación. Entonces, digamos, aproximadamente en el primer dibujo que les mostré, dice que se pierde un 8% por reflexión. Entonces, digamos, esto ya sería directamente un 0.08. Ajá. Entonces quiere decir que 0.92% de la radiación total se va a estar transmitiendo hacia la placa, ¿sí? Pero no toda va a ser absorbida, solamente una parte, depende de si es un cuerpo negro o no es un cuerpo negro, ¿sí? Si es un cuerpo negro, pues en este caso el valor de absorción va a ser igual con 1. Nada más tendríamos transmisión y reflexión. Y para el caso de la placa, nada más tendríamos pura absorción, porque se considera como cuerpo negro. Entonces no tenemos un valor que digan que se está reflejando. Entonces no tenemos reflexión, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, si ven, en este caso de la radiación total, llega al vidrio y una parte se refleja. Y ese porcentaje que se reflejó, por eso se multiplica por tau. Porque aquí ya le restamos lo que se reflejó, que era rho. Ajá. Y lo multiplicamos por la parte que se absorbe, que absorbe la placa, que sería alfa. Entonces, de hecho, para cada uno de estos tendríamos alfa. Para la placa tendríamos alfa nada más. Y para el caso del vidrio, este sería igual con 0. Aproximadamente. Y estos sí tendrían un valor. Este serían del cristal G y G. Entonces, absorción sería precisamente de la placa de metal, y tau sería de el vidrio, del material opaco. Entonces esto quiere decir que digamos el calor va a ser igual a el calor que se va a transmitir al fluido, o el calor que va a recibir en este caso la placa. No, porque no es el calor que se transmite al fluido. El calor que absorbe la placa es directamente proporcional a la cantidad de energía que se está absorbiendo de la placa, menos todo lo que se pierde debido a los coeficientes de transferencia de calor entre la diferencia de temperaturas, por la diferencia de temperaturas de la placa menos la temperatura del ambiente. Ajá. Y bueno, en este caso lo que hacemos es despejar Q. Entonces QU sobre de área C por UL sería igual a, en este caso sería, como pasamos UL de este lado, aquí lo que tendríamos que hacer es multiplicar UL y dividir entre UL para que este y este se eliminaran. Entonces este es el que paso del otro lado. Ajá. Y este quedaría dividido entre de UL. Y ya lo quitamos de aquí. Entonces esto quedaría como quedaría alfa tau por radiación en función del tiempo, no es que quiere decir que sea multiplicada por tiempo, menos temperatura de la placa menos temperatura del ambiente. Ajá. ¿Sí? Esto sería nuestra fórmula. Que ahora, ¿qué más hacemos? En este caso, Q
va a ser directamente, bueno, aquí le vamos a poner que es directamente proporcional a la cantidad de calor que se va a transmitir al fluido. O sea que esta misma va a ser la cantidad de calor que estamos recibiendo del sol y la que se pierde por los alrededores, pero es la misma cantidad de calor que se va a transmitir al fluido. Entonces esto sería AC multiplicado por un coeficiente de transferencia, en este caso es PF, el coeficiente de transferencia de la placa hacia el fluido, multiplicado por la diferencia de temperatura de la placa menos diferencia de temperatura del fluido. Ajá. Y entonces, por ejemplo, tendríamos que TP menos TF va a ser igual a QU sobre D AC por HPF, el coeficiente de transferencia de calor de la placa al fluido. Ajá. ¿Sí? Ok. Menos temperatura del ambiente más temperatura de la placa menos temperatura del fluido. Ajá. Entonces, este y este se elimina. Ujú. Y en este caso me quedaría negativo. Bueno, este es... Vamos a ver, ¿este era negativo? Sí, este es negativo. Temperatura de la placa menos temperatura del fluido. Ok. Vamos a ver. Ajá. Menos temperatura del fluido. Sí. Ok, vamos bien. Ajá. Y en este caso sería alfa por I por tau. Por tau por I por T. Y esto sería igual a menos este menos este sería positivo, pero como aquí le estoy agregando un signo sería negativo para que fuera positivo. Ajá. Y este menos este sería TF, sería positivo. Ajá. Y en este caso aquí voy a factorizar Q, sería igual a 1 sobre DAC por UL más 1 sobre DAC por HPF. Ok, entonces hay otra cosa. No, no, está bien. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿qué más? Tenemos que seguir modificando esta ecuación. ¿Cómo modificamos esta ecuación para que lleguemos a esto? A ver. Tenemos UL entre de UL. Y esta
está multiplicando, está dividiendo. Esto no haríamos nada aquí, sería nada más multiplicar por 1. Entonces aquí quiero despejar Q. No, bueno, voy a dejar esto. Esto no. No, aquí despejaría Q. U va a ser igual a alfa por tau por i por radiación menos TF menos TA. Todo esto dividido entre D 1 por AC por UL más 1 sobre DAC por HPF. Entonces estos dos están dividiendo, van a pasar arriba multiplicando. Entonces QU va a ser igual a AC por alfa por tau por I menos TF menos TA sobre D 1 sobre DUL más 1 sobre DHPF. Y aquí lo que pasa es que vamos a multiplicar por UL y dividir por UL. Aquí sí, aquí era el paso. Entonces multiplicamos por UL y dividimos entre DUL a todo este término. Entonces QU va a ser igual a en este caso me queda 1 sobre DUL sobre D1 sobre DUL más 1 sobre DHPF. Ajá. Aquí le seguiría faltando UL. Aquí le seguiría faltando UL. Aquí le seguiría faltando UL. Ajá. Y entonces ahora sí. Entonces ahora sí me quedaría como esto lo dividí entre 1 sobre DUL por UL. Entonces UL lo meto dentro de este término. Entonces me quedaría como AC por esto. Aquí ya es donde se elimina UL. Entonces sería alfa por tau por radiación menos, en este caso esto quedaría multiplicando UL por TF menos TA. Y nada más. Me quedaría de esta manera. Entonces este término que tenemos aquí se llama F'. Este término F' es la eficiencia de calentamiento del colector solar. Eficiencia de calentamiento del colector solar.
Y van a haber muchos artículos que utilizan esta ecuación. QU va a ser igual a F', bueno, utilizan FR, pero ya vamos a ver después qué es FR. F'AC, en este caso sería alfa por tau y T menos UL por TF menos TA. Esta es la que le decía que la eficiencia, esta eficiencia no puede ser debe de ser menor del 60%, ¿sí? Casi por lo regular es menor del 60%. Ajá. ¿Qué otra cosa? Bueno, esta eficiencia también va a representar, F' va a ser igual al calor que se transfirió a Q, calor que se transfiere, calor que se transfiere al fluido sobre QU máximo, sobre el calor, sobre todo el calor que se transfiere al fluido, e incluso hace que el fluido tenga la misma temperatura de la placa. Ese es un valor teórico, ¿sí? No podemos llegar a que la temperatura de la placa, que la temperatura del fluido sea igual a la temperatura de la placa. Tendríamos que tener un coeficiente de transferencia de calor muy grande para que esto se llevara a cabo. Entonces, esto es igual a, pues ya sabemos que es QU, y para que fuera la misma temperatura de la placa tendría que ser dividido entre dAc sobre D. Bueno, lo único que estoy haciendo es despejando esta fórmula. Alfa por tau por irradiación solar en función del tiempo menos UL sobre temperatura del fluido menos temperatura del aire. ¿Sí? Ya sabemos que esa es la eficiencia. La eficiencia va a ser la cantidad de energía que de la placa, digamos que aquí tenemos la placa que se está calentando. Ajá. Hay una cantidad de energía que se transporta hacia el fluido. Pero hay una cantidad de energía máxima, o sea, si toda la energía que absorbió la placa se transfiriera al fluido, llegaríamos a una temperatura que la temperatura de la placa, por aquí está pasando el fluido, también por abajo. Ajá. Tendríamos que la temperatura de la placa fuera igual a la temperatura del fluido, que estos dos fueran igual. Pero como esto es cuando tendríamos una eficiencia del 100%, este valor de F' sería del 100%, si es que esta cantidad de calor que se transfiriera fuera a la máxima. Pero como esto no pasa, la temperatura de la placa, tenemos la temperatura de la placa, pero la temperatura del fluido siempre va a ser temperatura del fluido siempre va a ser mucho menor que la temperatura de la placa.